31º domingo del tiempo ordinario del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo muchos de sus discípulos, al oír a Jesús, dijeron: «Esta doctrina es admisible, ¿quién puede aceptarla?». Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus enseñanzas, les preguntó: ¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría si viniese el Hijo del Hombre subir y bajar donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero algunos de ustedes no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar, y añadió: «Por eso les dije que nadie puede aceptarme si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no iban con él. Jesús preguntó a los 12: «¿También ustedes quieren marcharse?». Simón Pedro le preguntó: «Señor, ¿a quién iremos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Tras la extensa revelación de Jesús sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún, los discípulos muestran su malestar por las afirmaciones irracionales de su maestro, unas afirmaciones difíciles de aceptar desde el punto de vista humano. Jesús, frente al escándalo y la murmuración de sus discípulos, precisa que no hay que creer en él solo después de contemplar su ascensión al cielo, al mundo de Elías y de Enoc, porque eso significaría no aceptar su origen divino, algo carente de sentido, puesto que él, el preexistente, viene precisamente del cielo. La incredulidad de los discípulos respecto a Jesús, sin embargo, se pone de manifiesto por el hecho de que el Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, nos dice el Evangelio. San Juan afirma que tan real como la carne de Jesús es la verdad eucarística. Ambas son un don que tiene el mismo efecto, dar la vida al hombre. Con todo, muchos discípulos no quisieron creer y no dieron un paso adelante hacia una confianza en el Espíritu, no logrando liberarse de la esclavitud de la carne. A Jesús no le coge por sorpresa esta actitud por parte de los que le dejan de seguir. Conoce a cada hombre y sus opciones secretas. Adherirse a su persona y su mensaje a través de la fe es un don que nadie puede darse a sí mismo, solo lo da el Padre. El hombre que es dueño de su propio destino siempre es libre de rechazar el don de Dios y la comunión de vida con Jesús. Solo quien ha nacido y ha sido vivificado por el Espíritu y no obra según la carne comprende la revelación de Jesús y es introducido en la vida de Dios. Es a través de la fe como el discípulo debe acoger al Espíritu y al mismo Jesús, pan eucarístico, sacramento que comunica el Espíritu y transforma la carne. Meditar en este pasaje nos lleva a decir que el lenguaje de Jesús es duro, no porque sea incomprensible, sino porque resulta difícil de aceptar, sobre todo por las consecuencias que implica. La cuestión del lenguaje en la transmisión de la fe es importante, pero la realidad de la fe, aunque sea expuesta en el lenguaje más actualizado, sería siempre dura. En estos años se ha introducido la lengua hablada en la liturgia, aunque no porque por ello ha aumentado los que participan, y no solo por una cierta extrañeza cultural del mundo bíblico, sino porque la palabra resuena en toda su dureza. La palabra, en su contenido esencial, implica una elección, una alianza del tipo de la propuesta por Josué, implica elecciones no siempre fáciles ni siempre indoloras. Y frente a los compromisos que dan la impresión de echar a perder la vida, nos sentimos tentados también nosotros, los discípulos, a pensar como la mayoría. La Iglesia exagera en sus demandas, quiere complicar la vida. La palabra ha de ser interpretada, las nuevas condiciones de la sociedad no permiten vivir siguiendo ciertos parámetros del pasado. A nosotros, a mí, nos dice hoy el Señor, todavía con mayor claridad y dureza, que es preciso estar con Él o dejarle. Ahora bien, a nosotros, a mí, nos ha dado hoy el Padre la posibilidad y el atrevimiento de repetir las palabras de Pedro: «Señor, ¿a quién iremos?». Tus palabras dan vida eterna, son frágiles. Nuestro corazón vacila con frecuencia, nuestra mente duda, pero hemos de repetir constantemente la afirmación de Pedro, porque solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Oremos diciendo: «Dame, Señor, tu Espíritu para que yo pueda comprender tus palabras de vida eterna».
Sin tu espíritu, puedo echar a perder tus realidades, transformar tu palabra, cosificar la Eucaristía, construirme una fe a mi medida, tener miedo a tus preceptos, considerar tu ley como una moral de esclavos. Dame tu espíritu para que no me eche atrás, para que no te abandone en los momentos de la prueba, cuando me aparezcas inhumano en tus demandas, cuando el Evangelio, en vez de una alegre noticia, se me presente como una amenaza para mi propia realización, cuando la alianza contigo parezca una cadena opresora.